Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente.
Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Buenas, mi amigo Esteban viajando por todo el mundo. Voy a decir que me la acompaña dentro de poco. Él hace la opinión sobre la accesibilidad para discapacitados físicos y yo la hago para discapacitados visuales. Y de paso, que las ciudades nos inviten cada 2, 3, 4 años para que vayamos viendo la evolución de cada ciudad. Pues estamos en una ciudad aquí, este programa se hace desde Barcelona, ciudad que empieza a estar bastante accesible, bastante, no del todo correcto, pero me parece que comparando con otras ciudades estamos bastante adelantados. Las entidades del tercer sector intentamos organizar días para dar un poco más de relevancia popular, que la gente nos conozca. Casi todo el mundo ya tiene su día internacional. Sabéis que cuando se celebra el Día Internacional contra el Cáncer, pues las asociaciones contra el cáncer organizan toda una serie de actividades alrededor de ese día para conocer, para recoger fondos económicos, etcétera. Los discapacitados visuales también tenemos nuestro día, que ya se dijo que era el segundo jueves del mes de octubre, segundo jueves, cada año será distinto el día, pero ya tenemos nuestro día.
Y ese día nosotros celebramos el Día Internacional de la Visión, que esto es para intentar potenciar las líneas de investigación científica, porque recordáis que siempre decimos que nuestro último objetivo es que la ceguera, discapacidad visual, desaparezca del faz de la Tierra. Y también de la ceguera evitable, tema muy importante también porque, bueno, hay millones de seres humanos en la Tierra ciegos y que son curables, que la falta de acceso a la sanidad hace que sean ciegos, y ciegos en el tercer mundo, muchos de ellos, que no es lo mismo ser ciego en el primer mundo que en el tercer mundo. Nuestra asociación también tiene una serie de actos ya fijos, ya hemos ido haciendo días para también reunir a los socios, un encuentro entre todos nosotros. Tenemos la llamada Nit de la Visió, que es alrededor también del Día Internacional de la Visión, que es una cena, bueno, en plan guapo, hacemos una cena muy guapa, damos un reconocimiento a nuestros voluntarios, nos juntamos en un hotelito, en un restaurante guapo, y hacemos una cena muy bonita, estamos todos reunidos allí. Tenemos también la presentación bianual del informe de la situación de discapacidad. Hacemos un informe cada 2 años de cómo va la evolución en Cataluña, en nuestro país, de la situación de todos nosotros. Este último año planteamos como gran dificultad el problema que se nos viene encima del importante problema de integración laboral que ya se está planteando actualmente y vemos que va a ser el gran problema del futuro de nuestro colectivo. Tenemos también la entrega de los premios, unos premios que entregamos con nombres de personas que han sido relevantes en nuestra asociación, gente que ha patronizado el tema de la introducción a las nuevas tecnologías, la literatura, el teatro comentado, las visitas a museos, monumentos, Y, bueno, presentamos estos premios, vamos dando reconocimiento a aquellas entidades, empresas, personas que se destacan por la colaboración con el colectivo de personas con discapacidad visual. También vamos a tener a partir de ahora un acontecimiento muy importante, que es un acontecimiento bianual. Se celebró el 2008 primera edición, ahora el 2010 se celebra la segunda, y aquí estamos presentes con un stand que es la Feria Avant, es una feria internacional donde se presentan todas las empresas que sacan nuevos productos para el colectivo de discapacitados, tanto sean físicos, auditivos, visuales, y también sea una novedad en el campo de intelectuales y mentales, de iniciativas empresariales y todo tipo de aspectos que relacionan con este tipo de personas. En esta feria vamos a hacer un taller de braille, de nuevas tecnologías, de caminos de bastones, hacemos un recorrido también marcado con bastones para poderlo hacer, es muy atractivo. Eso vamos a estar en contacto con todas las empresas más relevantes del mundo. Y también aprovechando esta feria, este próximo día 3 de junio presentamos un documental que se llama Ver para Creer, que es la vida de varios compañeros nuestros, una B2 ciega parcial, una B1 total, bueno, distintas personas, distintas vidas, y lo presentamos en el formato que queremos que aparezca a partir de todos los DVDs. Presentamos en formato audio escrito para personas ciegas y 2 bandas para sordos, una en subtitulación, para los que les va bien la subtitulación leyendo los subtítulos, y otra mediante lenguaje de signos, un sistema innovador donde dentro de la película pues queda reflejado una especie de monigote que mediante las manos va interpretando en lenguaje de signos lo que van dialogando cada uno de los actores. Lo veremos también en este canal, lo pasaremos cuando hagamos la presentación a partir del día 3 de junio, este acto lo haremos en el Caixa Forum. Y bueno, aprovechamos cada 2 años para participar en esta feria internacional y para hacer una especie de recopilación de los vídeos que se van presentando en nuestro país sobre temática social, discapacidad y otros temas que relacionan el mundo de lo social. Y pasado mañana, el próximo día 22, celebramos nuestro festival Tiflolibros. Tiflolibros es un festival que se pensó ya hace el año pasado, esta también será su segunda edición, que es para promover el tema de la lectura en personas con discapacidad visual, porque la verdad se ha dicho que nuestro colectivo está muy cascado, es decir, que únicamente el 10% de los ciegos totales tengan acceso al braille, vamos bastante mal, ¿no? El acceso a las nuevas tecnologías sigue siendo todavía bastante bajo, aunque está incidiendo bastante bien el colectivo. El audiolibro, hay que potenciar el libro hablado, porque es una facilidad muy importante para la gente mayor, por ejemplo, gente que padece la DMAE, la degeneración macular asociada, le va a ir muy bien el libro hablado porque a estas edades tan avanzadas va a ser difícil aprender braille y les va a ir fenomenal los audiobook o audiolibros o como lo queráis llamar, que es el libro, digamos, en voz, ¿no? Bueno, pasado mañana los que queráis venir, si estáis por aquí por Cataluña, ya sabéis, a las 7 de la tarde, en el Caixa Forum también, bueno, han cambiado el nombre, hemos pasado de un señor que era bastante negrero, que era el señor Marqués de Comillas,
hemos pasado a un pedagogo laico, que era el señor Francesc Ferrer i Guàrdia, que a principios del siglo XX pues, promulgó la escuela laica, la escuela bastante diferente a la que se había habido hasta entonces, que tenía más bien carácter totalmente religioso. Bueno, digamos que a las 7 para venir, llamarnos, porque hay capacidad limitada, caben unas 350 personas, no sé si llenaremos, veremos cómo estamos, pero si queréis venir, llamar al 93 447 0404, os tomamos nota de cuántos venís y tendréis sitio seguro en este acto, que espero que sea bonito porque recitarán varios compañeros nuestros. Esta noche habrá uno de los compañeros nuestros que estará con nosotros, es Santiago Estrada, que así os lo presento, y vendrá también gente popular del mundo de la radio, del doblaje, de actores, y también vendrá a actuar un conjunto muy guapo, muy bonito. Es un conjunto compuesto por personas que padecen síndrome de Down y discapacidades intelectuales. Se llama The Crack Dandy, y interpretar varias canciones que me parece que después del descanso, hoy mismo, el Esteban y el Claudio os pasa un pequeño trocito de cómo canta este grupo de personas que padecen esta discapacidad intelectual. Bueno, ya habéis visto que alguna vez tenemos programas de teoría y hoy, como otras veces hemos hecho, vamos a conocer la vivencia, la situación, lo que hace, de compañeros nuestros. Y hoy nos acompaña un gran amigo que es Santiago Estrada. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Santiago Estrada es una persona que, yo tengo que decir que es muy culta, vais a ver enseguida que es un rapsoda magnífico, porque también intervendrá próximamente en nuestro Festival Tiroligo. Esto nos hará dentro de una pequeña exhibición. Pero siempre que cuando aparecéis por aquí nuestros compañeros, nos gusta saber, tú también eres una persona que está en situación de baja visión o prácticamente B1, Santiago. Explícanos cómo fue tu problema visual, qué te ha pasado en la vista, para que estés en esa situación actualmente. Con mucho gusto. Bueno, actualmente soy ciego total desde hace 6 o 7 años. Mi proceso fue que ya de mi niñez tuve una intensa miopía. Dicen que fue una miopía hereditaria. Y esta miopía pues me limitaba en ciertos momentos en mi desenvolvimiento escolar hasta cierto punto. Por ejemplo, era el típico alumno que los padres recomendaban a mis maestros pues, que me sentara en el primer banco de la escuela para poder ver la pizarra y sin más problema pues terminé el bachillerato. Quizás para abreviar, lo más significativo referente a la dolencia ocular quizás aconteció en el año 1982, que a mis 40 y tantos años me propusieron una operación de cataratas, que pensar una operación de cataratas a esa edad es casi excepcional, pero claro, nos remontamos al año 1982, que entonces me operaron en una clínica de Barcelona y la operación fue muy mal. En aquel momento ya me dejaron sin visión en el ojo izquierdo y en el ojo derecho pues todavía pude defenderme durante unos cuantos años, pero siempre ya utilizando aparatos de baja visión. El año 82, y lo digo ahora como un recuerdo, un recuerdo especial, claro, no podía leer en el posoperatorio y escuchaba la radio y precisamente fui un testigo desde la clínica en un principio y en casa de la famosa Guerra de las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina. Lo digo como una anécdota. Santiago, en tus años de niñez y adolescencia, como prácticamente en aquella época las personas por visuales, ¿tuviste problemas con tus compañeros, profesores? ¿Tuviste bastantes ayuda? Porque también queremos saber la vida que habéis llevado en aquella época, por ejemplo. No. Lo que pasa que, por ejemplo, en el deporte típico que se desarrollaba en aquella época de los años 60, 70 o 50 largos, lo único que los chicos hacíamos era fútbol, y fútbol muy casero, muy desorganizado, ¿no? Entonces, claro, al no tener yo una agudeza visual normal, más bien me retraía.
O sea, esto me dio un carácter bastante retraído y quizás aquí fue el motivo por el cual yo me compensaba aquella barrera que mis compañeros desarrollaban con toda normalidad, como era el ejercicio del deporte, pues con la lectura. Y quizás a partir de este momento se fue elaborando en mí algo que podríamos decir, yo lo digo con toda naturalidad, y esto quizás sea una compensación, ¿no? Una compensación privilegiada. Soy un enamorado de las lenguas, de la lengua catalana, de la lengua castellana y de la lengua inglesa, que son las tres que conozco. Y no tuve ninguna otra limitación. Bueno, recuerdo que, claro, cuando iba de excursión, naturalmente, en las excursiones pues se van a puntos altos para poder dominar la vista. Lógicamente, hablaban de lo que se veía, pero mi vista no alcanzaba los límites de mis compañeros o la de mis padres, ¿no? Pero bueno, esto es lógico, ¿no? ¿Optaste por una profesión de temas de contabilidad, fiscalidad? Sí, no, yo soy profesor mercantil, luego diplomado en la Escuela de Administración de Empresas y hice Derecho hasta el cuarto curso. Pero en el cuarto curso coincidió más o menos con el agravamiento de mi capacidad visual. En aquellos momentos no había las ayudas técnicas y me desanimó, porque tuve quizás una pequeña depresión, he de repetirlo, una pequeña depresión, pero olvidé ya la continuidad en la carrera. Y mi ocupación profesional fue la de llevar contabilidades y también la de ser asesor fiscal. Era en materia tributarias, los impuestos como el impuesto de la renta, el impuesto del patrimonio, impuesto de sociedades, impuestos que gravan las transmisiones patrimoniales, etcétera, etcétera. Con esto prácticamente me he ganado la vida. Tuviste un gabinete propio incluso. Sí, sí, sí. Fuiste que dirigía el propio gabinete, que tenías trabajadores contigo, supongo también. Sí. Dirigiendo tú un equipo de personas. Exactamente. Dices que de pequeños tu retraimiento te derivó hacia la lectura, ¿no? Para ti ha sido un mundo de descubrimiento constante la lectura. Sí. Es que además tuve un maestro de lengua y literatura española que siempre lo recordaré, que era un enamorado de la lengua y nos decía, si queréis ser testigos de la belleza del lenguaje, yo os aconsejo coger un buen texto, encerraros en el silencio de una cámara y de una habitación y leer en voz alta poco a poco. Y veréis que el lenguaje es música. Es decir, cuando el contenido que se expresa está muy bien perfilado, muy bien compuesto, vais a notar el gozo de leer. Y ahora, si me perdonáis, voy a hacer incluso mención a un libro que me pasó por aquel entonces mi padre, que era la historia de Cristo de el famosísimo Giovanni Papini. Que a mí me encantó, ¿no? Giovanni Papini no es conocido quizás como debería, pero fue un extraordinario escritor. No puedo precisar ahora a qué siglo pertenece. Eso te ha llevado, incluso hoy en día sigues asistiendo a círculos de literatura, que acudes habitualmente a varios círculos, que sé que tú estás pasando bien también con ellos. Bueno, círculos literarios particularmente no, quizás porque, claro, Barcelona es muy grande y a veces no conozco dónde se desarrollan estas actividades literarias. El hecho de la limitación total también es una dificultad. Pero sé que vas a reuniones con amigos tuyos, que hacéis lectura de libros, es un tema que me comentaste que vais a hacer tanto en tanto. Sí. Para mí, por ejemplo, yo soy un consumidor del Daisy, ¿no? Del libro hablado, ¿no? Del libro hablado.
Este es un sistema, porque el sistema Braille, como muchos de nosotros, no lo has adquirido porque es un sistema que te ha resultado bastante complicado. Claro, no, y además como es decir, quizás que haga referencia al proceso ya o el camino hacia la ceguera total, que fue a partir de la muerte de un hermano, una muerte totalmente inesperada, en vigilias de la celebración de los Juegos Olímpicos en el año 1992. Entonces, mi proceso de mis ojos se iban apagando poco a poco hasta que no puedo precisar exactamente el año, pero quizás en el 1997 ya desgraciadamente estaba en condiciones para solicitar la gran invalidez, la pensión de gran invalidez. ¿Eso fue un golpe fuerte en su momento, pasar la situación de invalidez, o superaste bien? Siempre nos gusta ver cómo se supera. Yo he sido una persona siempre muy animosa y de mucho coraje, y quizás a veces he tropezado con personas o con círculos de personas próximas a mí que son un poco torpes, que no son suficientemente animados, y no es fácil rodearte de personas animosas con naturalidad. Pero en realidad lo fui superando perfectamente, y no recuerdo haber tenido ningún trauma, ni siquiera ninguna neurosis o cosa especial por el hecho de que mis ojos se iban cerrando poco a poco. Ni incluso ahora, bueno, que dure, si os lo quiere, ¿no? Después de esta periodista que dices 90 más o menos, siguieron más o menos actividades laborales, pues prácticamente desapareció. ¿Nacieron nuevas actividades que te apasionaron o pudiste potenciar una que tenías anteriormente ya? Sí, claro, al terminar mi vida profesional activa, entonces siempre he tenido muchas inquietudes sociales, y hace ya 7 u 8 años que los jueves por la tarde los dedico a una obra social que para mí me produce, dentro de la contrariedad evidentemente, una satisfacción y una gratificación humana extraordinaria, y es el participar como animador sociocultural en una institución que atiende a jóvenes de 20 a 40 años, fijaros, de 20 a 40 años, quizás el parámetro de edad que más abunda entre ellos es de 25 a 35, jóvenes, chicos todos, con problemas de drogas. El problema de la droga es un problema muy serio, y si me quieres hacer alguna... No, muy interesante el tema este de que más o menos en qué consiste tu acción de animador con estos chavales. Mira, claro, lógicamente el mal ya lo tienen encima, ¿no? Han caído en una adicción en mayor o menor grado. Esto está en conocimiento de los terapeutas que los atienden en el aspecto médico y terapéutico. Yo lo desconozco, pero mi misión y la de mis compañeros, porque en la misma edificio, a la misma hora y en la misma momento dividimos en grupos, procuramos que nos sentamos alrededor de una mesa un máximo de 10 chicos o quizás 10 hombres, ¿no? Y mi misión es, claro, el pasado es irreversible, pero darles la idea de que si bien el pasado es irreversible, recoger de ese pasado el aspecto negativo y con todo respeto y a la vez también con toda claridad, hacerles ver la necesidad de reforzar su voluntad, de reforzar su entereza, para que no vuelvan a repetir, o lo decimos de una manera muy expresiva, poner el pie en el mismo agujero. Entonces hay aspectos de la autoestima, claro que el primero que ha de quererse es uno mismo para sí mismo, ¿no? Hacerlos fuertes, ¿no?, ante la dificultad, y hablamos de una manera muy clara, pero también muy respetuosa, y siempre para mí ha sido muy congratulante
el poder disponer de esta colaboración que ya digo, la llevo haciendo quizás hace 8 o 9 años. Santiago, ¿has visto evoluciones en estos 8 años de chavales que han reinsertado totalmente? Y eso es una satisfacción personal muy importante, ver chavales que los coges muy mal en un principio, vas hablando con ellos, vas reestructurando su vida. Mira, y finalmente puedes encontrar una persona totalmente reintegrada totalmente. Sí, hay chicos que, como podéis suponer, en una pluralidad son de las más diversas capas sociales. He de decir que hay personas que incluso están bajo tutela judicial porque están en prisión y se acogen a programas de adaptación, es decir, de alejamiento de las drogas, ¿no? Pero allá no sabemos la filiación, solamente pregunto el nombre y la edad de la persona sin más circunstancias. Como hay otros jóvenes que son de clase media, algunos de clase alta, pero no conocemos, o al menos yo no tengo por qué conocer más particularidades de ellos. Pero hay un ejemplo que quisiera decir porque es relativamente reciente, y es que hemos observado que algunas veces nos vienen chicos que, según me han comentado los colaboradores superiores, pertenecen a familias bienestantes de otras ciudades españolas y principalmente de Madrid y de Palma de Mallorca. El último caso, que es el que me gustaría resaltar, fue este chico de Mallorca, de Madrid, que era músico de la Orquesta de Radio Televisión Española, una persona muy educada, exquisitamente educada, y que atendía con toda, diría yo, con toda diligencia pues los mensajes, y se destacaba porque comentaba con riqueza de matices la materia que estábamos dando en un momento. Pues al cabo de 1 año y medio, según me contaron, llamó por teléfono a la dirección y bueno, parece que se puso a llorar diciendo que gracias a nosotros, gracias a la institución, claro, es una institución, había entrado por oposición, había ganado oposición como músico en plaza fija en la orquesta del Real Teatro de Ópera de Madrid. No deja de ser una satisfacción, ¿no? Un estímulo. Podemos hablar mucho sobre las drogas, que es un terreno que ha estado en contacto con estas personas, puede dar mucho, ¿no? A nivel de aspecto, ¿qué cosas habría que hacer de mejorar la situación a nivel del propio ciudadano, Santiago? ¿Qué crees que habría que hacer, no hacemos, legalizar, no legalizar? ¿Qué cosas habría que intentar hacer? Mira, yo este tema no estoy capacitado para responderlo, pero yo te diría que ¿por qué hay tantos jóvenes con adicción? Porque hay problemas sociales, hay chicos que proceden de familias desestructuradas, esto es evidente, problemas de escolaridad, problemas también de pareja, muchos de ellos o parte de ellos son padres. Después también hay siempre el hecho del grupo, ¿no? El grupo, el círculo de amigos, sí, más cercano. El círculo de amigos. El círculo de amigos con el que capitanea, pues puede ser peligroso, ¿no? Puede ser peligroso, y esto ellos lo reconocen, ellos lo reconocen. Claro, yo una de mis misiones es exaltar la vida, quiere decir, no sé, exaltar la vida en el sentido de que la vida es preciosa y que hay que vivirla con toda intensidad y también con toda plenitud. Por tanto, toda adicción saca o quita parte de esa plenitud, ¿no? Porque los estudios son claros, los estudios son claros. La droga, la adicción, daña no solo lo físico, sino también lo psíquico, mental, ¿no? Sí. Sino también lo psíquico. Y esto es serio, ¿no? Y
les hablo pues de medidas o de conductas sociales. Por ejemplo, hablamos de la conducción, ¿no? Porque la conducción es un tema peligroso. Desgraciadamente ha habido chicos, porque me lo han confesado, que han sido detenidos. Imaginaros, uno pues que conducía un tráiler y fue intervenido por los Mossos d'Esquadra, su tasa de alcoholemia era alta, lógicamente fue detenido, fue suspendido de todos los carnets, porque además también tenía carnet de camión de mercancías peligrosas, etcétera, etcétera. Y un día, esto me hace gracia, por esto si me lo permitís lo cuento, empecé a tratar de ese tema. Les dije, a ver, de vosotros, ¿cuántos conducís? Dije la palabra conducís. Y me salta uno espontáneamente y me pregunta, Santiago, ¿con carnet o sin carnet? Lógicamente me hizo gracia, interiormente me reí, ¿no? Pero dije, no, es igual, lógicamente yo no soy... El peligro no va con el carnet. Sí, no soy guardia y no tengo capacidad de sancionar ni apetencias para sancionar a nadie. Y Santiago, ¿tú notas que en estas conversaciones el hecho de que tú seas ciego les impacta más? Eso mismo dice que eso dices, hay que ser feliz, ellos pueden entender que tu problema puede llevarte una serie de condicionamientos. ¿Notas alguna diferencia con otras personas que hacen tu misma labor? Mira, yo lo que puedo decir que lógicamente con los varios, quizás 200 jóvenes pueden sentarse conmigo a lo largo de un año. Quizás 200, que son bastantes, ¿no? Pues siempre he notado hacia mí un trato exquisito, y pensar que seguro que más de uno quizás ha actuado con brutalidad, ha actuado con desprecio, etcétera, etcétera. Pero a mí la institución, que también hay que decirlo, és el Centre Català de Solidaritat, que depende de los arzobispado de Cataluña, tiene un espíritu que a mí me agrada, porque acoge a todo el mundo que llama libremente a su puerta, bueno, en la medida de sus posibilidades, porque tampoco se puede atender. Y os explico una anécdota porque tiene gracia. Había un chico gitano que muy amable y muy educado, que siempre se sentaba a mi izquierda. Y no sé, un día hablando le dije, bueno, se llamaba Juan Pedro, ¿no? Juan Pedro, pero ¿cuántos hermanos sois? Me dice, somos 12. Y le pregunté, bueno, ¿y tú qué número eres? Me dijo, el 13. Bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Que, bueno, yo como quien dice, tenía su gracia, ¿no? Pero evidentemente, para que veáis también la diferencia de procedencias. Han habido ahora, en fecha reciente, varios chicos que trabajaban en temas inmobiliarios y que cobraban, según su confesión, más de 6.000 euros mensuales, ¿no? En fin... y que cayeron en la droga en un momento determinado equivocado. Bueno, Santiago, aquí cada programa va a ir pasando muy rápido, te lo avanzo, porque esto ni te das cuenta de cada, pero ahora ya estamos para media parte y aquí hay unas cuantas cuñas publicitarias. Yo ya empiezo con la mía, que es la del agua. Recordad, agua Nestlé, la mejor de todas. No sé si es la mejor, pero a mí me encanta, porque nos ayuda a llevar adelante este canal de televisión. Hasta ahora mismo. Seguimos con todos vosotros aquí en discapacidad.tv, el canal, recordad que es prácticamente el único canal que existe en el mundo, producido, realizado, presentado muchas veces por los propios discapacitados en todos los ámbitos, desde la ceguera, discapacidad física, intelectual, mental, etc. Santiago, una de las cosas que más me gusta de ti es escucharte recitar, este amor que tienes a la literatura,
te permite recordar. ¿Lo memorizas mucho? ¿Tienes que trabajar mucho para memorizar todas estas poesías o te viene de innato esto? No, yo creo que hago un pequeño esfuerzo. Es decir, si el texto me agrada, no me cuesta mucho. Lo que pasa que a veces lo repito con cierta reiteración un día y otro día, ¿no? En cualquier espacio de mi casa, ¿no? Porque el lenguaje me gusta mucho. Recítanos alguna y ahora mismo, que ya anticipas el próximo jueves, porque como os he dicho antes, en nuestro Tiflolibros que celebramos en el CaixaForum el próximo jueves día 22, vendrán varios rapsodas, algunos de ellos son ciegos totales. Está la Paquita García, que es una también rapsoda ciega total, Emmanuel Colet también, que es ciego total, el Santiago Estrada también lo será, luego vienen también otros que son B2, también que son gente que tiene resto visual y aprovechan ayudas ópticas, el Pere Vale también es B1, bueno, no sé si me dejo alguno, casi todos, luego también vendrá como locutores Xavi Solá, Carmen de Fez, son locutores bastante famosos de aquí de Cataluña, y luego este conjunto que ahora de seguida me está diciendo el Claudio que lo tiene, que veremos unas pequeñas imágenes sobre cómo cantan, que está compuesto por personas con discapacidad intelectual. ¿Qué poesía nos vas a recitar ahora mismo, Santiago? ¿Qué te gusta recitar? Pues mira, si te parece, puedo recitar, me viene ahora a la memoria, esta poesía que es relativamente corta, de Antonio Machado, que se llama Soledades. Venga. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua vienes hacia mí? Manantial de nueva vida en donde nunca bebí. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y pura miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un sol ardiente lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. La verdad que sería bonito, Santiago, una emisora de radio que intercalase canciones, poesía, chistes también de tanto tiempo para hacer un poco de gracia, pero la poesía sea necesario tener un poco más presente, porque la verdad es que únicamente cuando hacen algún festival de este tipo tienes ocasión de oír voces tan maravillosas como la tuya. Nos permite un momento, Santiago, porque me dice el Claudio que vamos a escuchar un poco a los Crack Dandy, ¿eh? Hay una cantante que es la Marta Serrato, que es una cantante maravillosa, vais a ver que canta muy bien, y es un poco cuando actúan ese conjunto. Adelante, Claudio. Ahora 2 o 3 minutos de esto. De tot cas, la Marta, ens la gravi, si vols, però que canti perquè ella sàpigui, tingui el referent. Home, ella serveixi de referent a tots, no? Sí. Perquè ella està tocant de dalt a baix el tema aquest, o no? Bueno, al principi no, al principi el presenta el final. És al principi, però a partir del principi està tocant tot, ja està. Faci el principi amb ella i després que segueixi tocant ella fins al final. Vale, però o sigui, amb ella la col·loco, no? Aprofitem això, després ja veurem si funciona. Vale. Si no funciona, tenim que fer algun tema tots junts. Portar amb ella, muntar els micros amb ella, muntar els micros a les flautes, doncs igual tenim que fer així. Vinga. Però en principi pot ser més pràctic això. Fem el mateix muntatge, fem amb això. Laia, tu tens la flauta preparada i després faràs tu de flautes en plural. Mira, jo la deixo aquí la flauta i ja està. Vinga. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Me la veuré. Servil·li acabat, boig per tu. A veure, això, per aquí, sí.
Hey! 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 La terra unida escriu, nen estic boig per tu, i em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny, servint i acabat, boig per tu. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Ya veis este conjunto formado por la Marta Serrato, una chavala maravillosa, con una voz de una chica muy especial. Es una chica que incluso toca unos instrumentos sin haberlos conocido anteriormente. Le das un instrumento que no ha visto en su vida, los empieza a tocar y de repente te sale de ahí una música realmente maravillosa, ¿eh? Una persona que padece una discapacidad intelectual y que llega a tener esta química tan sensacional con el mundo de la música. Santiago, últimamente te has empezado a meter en nuevas tecnologías, me lo dicen, estás muy liado. ¿En qué? En nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. Ordenadores y todas estas cosas, ¿no? Bueno, no lo creas, ¿eh? No Sí, lo sí, creas, me dicen no. que te gusta además el tema. No, hombre, yo creo que es una exigencia de los momentos, ¿no? Si quieres estar informado de primera mano, es indispensable el ordenador, ¿no? Pero no soy el hombre ideal, ni muchísimo menos, ¿eh? Igual lástima haber no nacido 50 años o 60 más tarde, ¿no, Santiago? Bueno, yo creo, esto ya no me lo planteo, porque somos el que somos y estamos cuando estamos, ¿no? O sea que en este sentido no me lo planteo. Santiago, este programa es un programa donde queremos dar ánimo y también que algunos países que están peor situados que nosotros, sabemos que muchos países de Hispanoamérica no tienen las ventajas que tenemos aquí en España. ¿Cuál es tu zona de oficina actualmente? Por ejemplo, sé que te gusta viajar. Explícale a la gente en qué te lo puedes pasar bien, qué son tus diversiones, cuándo te sientes a gusto contigo, ¿cuáles son esos momentos? Para que la gente, sabemos que mucha gente nos está viendo, que primera vez que nos ve, hace poco ha recibido la información que se ha quedado ciego, es amplio el terreno, ¿no? Se puede hacer muchas cosas en la vida. Sí, mira, yo diría que mis principales actividades, algunas todavía no las puedo desarrollar como quiera. Primero, la que te he contado de los jueves por la tarde para mí es vital porque a más me enriquece, porque requiere una preparación previa del mundo cultural, ¿no? Hablo mucho de temas sobre la salud, sobre la importancia del deporte, sobre personajes deportivos, ¿no? En realidad personajes que más o menos puedan tener su edad y que sirvan como de elementos ejemplarizantes para ellos o estimulantes, ¿no? En segundo lugar, tengo una segunda actividad social en gente marginada, que no quisiera quizás extenderme, los lunes por la mañana en la Barceloneta. Ahora, claro, si quieres dar también has de poner en el saco, ¿no? De los conocimientos. Luego me gusta mucho la lectura y la lectura pues a veces gracias a mi esposa dentro de sus posibilidades, a veces gracias al voluntario, a Jordi que viene los miércoles por la mañana, pues me ilustra con la lectura y lo comentamos, porque el audio en
la versión Daisy, por ejemplo, es una lectura pasiva, mucho mejor si tienes una persona de carne y hueso delante tuyo que te lee, ¿no? Porque entonces también se enriquece un mutuo diálogo y puedes incluso aclarar conceptos que quizás tú solo pues se te escapan, como también puedes ayudar al lector, ¿no? a algo que tú entiendas. Hay un intercambio muy activo. Después yo tengo la necesidad vital de la naturaleza. Necesito caminar, caminar, y esta necesidad en una ciudad grande no es fácil muchas veces poderla encontrar, ¿no? Pero es una de mis asignaturas pendientes, que no camino, no conozco el país con la intensidad que quisiera y con el detalle que yo quisiera. Déu-n'hi-do las caminatas que vienes con nosotros algunos fines de semana, que vamos a Juan Martí, que la verdad las caminatas son realmente maravillosas y muy esto. Veo que es una mezcla entre tú dar y tú recibir, haces mucho voluntariado, que como dices es un tema muy importante para las personas que están jubiladas o se encuentran como nosotros en situación de incapacidad absoluta laboral, y recibes de los voluntarios. Esa simbiosis es una mezcla muy atractiva, ¿no? Porque das mucho y recibes también. Bueno, sí, no sé, para mí es un hecho natural. También voy con cierta frecuencia a conferencias, ¿no? Conferencias, por ejemplo, me gusta mucho pues las curiosidades del mundo, y por ejemplo, para citar un nombre, si me permites, la librería Altair, semanalmente hay conferencias sobre viajes, sobre curiosidades culturales de todos los países, dadas por gente especializada, qué sé yo, pues en el problema de Irán, o los conocedores, qué sé yo, de la Artántida, o sea, sobre temas de geografía y de historia, pues también me interesan también. Por ejemplo, una de las conferencias que me agradó fue sobre la situación económica del profesor Francesc Sanhuí, que quizás conocéis a través de la radio. Muy importante tertuliano. Sí, que fue conseller de la Generalitat de Cataluña, y que tiene su forma peculiar de comunicarse, con mucho detalle, y un hombre muy ameno y que se entiende mucho sobre la realidad económica, y uno queda un poco perplejo, ¿no? al ver las acciones económicas, cómo se han ejercido con tanta malicia y desprecio a los demás, ¿no? Usando el abuso y la mentira, ¿no? Pero esta es la realidad, ¿no? O sea, paso también tiempo en temas de información a través de conferencias. Tenemos la gran suerte de vivir en una ciudad que tiene una oferta cultural, conferencias, música clásica muy extensa en Barcelona. Sí. Tenemos el Caixa Forum, Caixa Madrid, el Cosmo Caixa, no podemos tener ofertas y una persona se puede encontrar realmente muy bien realizando estas actividades. Pero que hablas de economía, explícanos cómo salimos de esta. No, yo no puedo explicar cómo saldremos de esta. Me parece que saldremos con paciencia. Ahora sí que... No, es una pregunta que no puedo responder, ¿no? Lo que sí yo observaba, que, claro, el crecimiento de un sector de una manera desordenada, como era el inmobiliario, y la negación continuada de que no había burbuja inmobiliaria, era una pura mentira, ¿no? Nos estaban mintiendo, ¿no? Porque y ahora ya, como quien dice, nadie se atreve a desmentir este hecho, ¿no? Incluso el hecho que se ha dicho, ¿no? Que en un determinado periodo, en un mismo periodo de tiempo, la edificación, ¿no? de obra de pisos o de viviendas o de chalets o lo que sea durante un mismo periodo, tanto en Inglaterra como más Alemania, más Francia, era
el doble de la que en España se construyó en el mismo periodo, el doble de lo que se construyó en estos 3 países sumados. Pero ¿no te da una inspección que es un poco montado todo este tinglao tan de repente, no sé, estas subvenciones tan multimillonarias para aguantar la banca y de repente? No, lo veo muy artificial, lo veo yo, Santiago. No sé si lo ves tan real como lo dicen. Bueno, yo creo que debe ser humano recurrir siempre al Padre Estado para que aporte su cheque. Ahora, fíjate que las compañías de aviación, con el tema del volcán, ya acuden al Padre Estado para que a ver si les paga o les subvenciona las pérdidas, ¿no? Cosa que no podemos hacer los particulares, porque no, ni las empresas pequeñas muchas veces. Ni las empresas pequeñas, no hay ventanillas, ¿no?, para acoger peticiones de estas. O sea que no lo sé, claro, yo no soy un experto en economía, pero... Bueno, te ha unido a una persona que ha trabajado todo el mundo fiscal, una persona que de estos temas entiende mucho, porque todo el tema del asunto fiscal es un tema muy importante. Sí. Comentabas también, Santiago, que en tus diversiones la gente queremos que entienda perfectamente cómo disfrutamos de los viajes. Yo te he visto viajar con nosotros y con tu esposa Margalida disfrutas de los viajes de una forma intensa. Por ejemplo, hace muy pocos días, tú lo sabes, disfrutamos del Parque Natural del Monasterio de Piedra y para mí fue una gozada, ¿no? Para mí fue algo extraordinario. Yo personalmente no había estado, mi esposa había estado de jovencita, pero no lo recordaba y realmente disfruté muchísimo, ¿no? También disfrutamos en Veruela y en Tarazona, ¿no?, del aire del Moncayo, ¿no? El cierzo, ¿no? Solo también el ambiente rural, ¿no? El viento que nos sacude, ¿no?, y que es un viento excepcional, ¿no? Todo esto ya es gozar, ¿no?, de naturaleza. El Monasterio de Piedra fue una gozada porque fue prácticamente arte con naturaleza, todo mezclado ahí, fue una auténtica gozada. Y también tuve la oportunidad en Zaragoza, donde no vi muchas adaptaciones para ciegos, pero sí que, por ejemplo, el gobierno aragonés está situado en una especie como de gran caserón de Ajarafares, que tenía su maqueta allí perfectamente montada y pudimos disfrutar, porque todas estas cosas no paramos de reivindicar, pero hay que reivindicarlas, Santiago, el tema de las maquetas, la información para nosotros, porque es fundamental. Sí. Hay que pedirlas porque sin ellas, evidentemente, tenemos más dificultades para entender el entorno del museo, el entorno del monumento, las piezas tocadas, y pudimos tocar las paredes, pudimos tocar las puertas, todo esto nos ayuda muchísimo, ¿verdad, Santiago? No, evidentemente. Y aparte que en este viaje a Aragón tuvimos una guía excepcional para mí. Es juntar la guía que te ha explicado oralmente y táctilmente, es las dos formas que nosotros enteramos de todas estas cosas. Bueno, Santiago, tu vida guay de momento, ¿no? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Se puede alcanzar una calidad de vida buena a pesar de una grave discapacidad visual como la que tenemos nosotros? Totalmente. Y con proyectos. Eso es importante. Y con proyectos. Proyectos que tenemos de momento contigo, Santiago, ¿tienes algún proyecto? No, continuar e intensificar y perfeccionarse, ¿no? No son proyectos, digamos, concretos, mejorar lo del día y si poder extender mi colaboración en otras personas o instituciones, pues intentarlo y hacerlo. Bueno, Santiago, el próximo jueves estás con nosotros, en la Caixa Forum. ¿Sabes algo que vas a recitar ya? Sí. ¿Es en catalán? ¿O será en catalán, sí. ¿Aquí te atreves a recitar ahora mismo? Hombre, son 2 cortas poesías de Salvador Espriu. Venga, una, aunque sea solo una. Toda vez que se cumple los 25 años de su muerte. Venga, hazme un buen aclaramiento de voz, si quieres, Santiago, y vamos para allá. Venga. A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Safarat. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigna, damunt els amples camps. Que Safarat visqui eternament en l'ordre i en la pau, en el treball i en la difícil però merescuda llibertat. Un aclariment últim, Safarat és l'expressió hebrea de la península ibérica. Maravilloso, voces maravillosas, gente que... La poesía, muy bonito. Bueno, Santiago, se ha acabado. ¿Ves? Qué rápido. Muy bien, muy bien. Gracias por tu presencia esta noche con nosotros, esta tarde. De nada. Este programa nos lo hemos adelantado, entre otras cosas porque esta noche nos jugamos la semifinal de la Champions. A las 9 menos cuarto tenemos el partido del Barça contra el Inter. Es partido de ida y estaremos todos atentos porque aquí somos culés muchos. Venga, hasta siempre. Gracias, Santiago. Gracias, Eduardo, que ha estado con nosotros aquí detrás de los focos. También Amparo ha estado hace un rato con nosotros y también los dos técnicos, el Claudio Capelli y el Esteban Causa también han estado con nosotros. Gracias a todos y hasta el próximo martes aquí en discapacidad.tv. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar.
una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.